nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Un poco, tendré que esperar a... Damos gracias al Señor. ¿Cuántos están contentos en esta mañana por poder estar delante de la presencia del Señor? ¿Sí? ¿Estamos contentos? ¿Sí? Bien. El Señor está en medio nuestro. Es un privilegio que tenemos siempre, hermanos, de poder reunirnos en su nombre. Él es el invitado por excelencia en esta mañana. Y venimos por Él y por causa de Él. Y cuando venimos a la palabra de Dios, venimos a que esa palabra no solo traiga, como siempre decimos, información, sino transformación a nuestra vida. Por lo tanto, debemos de abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y dejar que el Espíritu Santo nos quebrante para llevarnos donde Dios en esta mañana quiere llevarnos. La semana que viene estaremos celebrando nuestro culto de Navidad. Amén, amén, donde estaremos obviamente recordando el verdadero mensaje de la Navidad, ¿sí? Y el siguiente domingo, que es el último domingo del mes, como ya viene siendo habitual y ya es costumbre, estaremos dando testimonios del poder y del amor del Señor. Por lo tanto, si tú quieres compartir algo que durante este año el Señor te haya dado, si quieres compartir alguna experiencia, si quieres contar algo del poder de Dios, ya es un buen momento para ir diciendo que quieres dar testimonio, porque el último domingo estaremos dedicándolo para dar testimonios. Por lo tanto, hoy es el último domingo, la última predicación, podríamos decir, al margen y aparte de la que se estará dando la semana que viene como mensaje de la Navidad. Es el último mensaje, la última predicación que desde este púlpito, este año 2025, estaremos dando. Por lo tanto, quiero que sea y nos sirva de enfoque para el 2026. Ya tenemos palabra del año. Tenemos una palabra del año que llega hasta el 2027, una iglesia gloriosa, sin mancha. Por lo tanto, no es el mensaje de la palabra rema, pero sí es un mensaje que nos enfoca para el cumplimiento de la palabra y de lo que Dios quiere para el año que viene. Y lo vamos a hacer usando un solo texto que el apóstol Pablo mencionó a su hijo espiritual. Y en ese texto vamos a ver tres aspectos que son troncales en nuestra vida, que son claves y que son estratégicos para el año 2026. Por lo tanto, considero de suma importancia, con toda la humildad lo digo, pero considero de suma importancia que estos tres principios, que estos tres aspectos que en esta mañana vamos a ver, traídos de la palabra del Señor y creo que del corazón del Señor para este domingo en concreto con respecto al año que viene, va a ser muy importante que los podamos retener y que los podamos guardar. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos que son difíciles. ¿Cuántos creen que vivimos tiempos que son muy difíciles? Como cristianos estamos enfrentando tiempos, hermanos, que son difíciles. Y son difíciles por dos aspectos. El primero, evidentemente, porque la maldad se está aumentando día tras día. Es algo bíblico, es algo que ya vemos. Dice la palabra que en los últimos días el amor se va a enfriar porque la maldad se va a multiplicar. Y estamos viviendo tiempos donde la maldad se está aumentando. Y eso nos lleva a que cada vez como cristianos estamos entre la pared, entre la espada y la pared, en el que frente a la maldad que se está multiplicando como cristianos cada día, y cada día con más razón, se hace necesario que tomemos la cruz de Cristo y hagamos visible y audible la palabra del Señor con respecto a lo que está sucediendo y a lo que estamos viendo. Y eso no es fácil. Por lo tanto, es una de las
de los motivos por los cuales estamos viviendo tiempos complicados. Pero ya no solo eso, sino lo que podría ser la antítesis, por lo fácil que a veces lo tenemos. Y dirás, pero pastor, ¿lo tenemos difícil o lo tenemos fácil? Mirad, hermanos, por un lado, vivimos tiempos muy difíciles, como ya he explicado, y por otro lado, nos acomodamos para a veces tratar de coger un evangelio light, donde creemos que desde casa podemos, por ejemplo, escuchar aquella predicación que sabemos que nos va a hablar, esa predicación que queremos escuchar, aquella que sabemos que va a decir lo que nos interesa, o incluso pensamos que nuestra vida cristiana es venir el domingo y ya está. Y se nos pone las cosas, el enemigo a veces trata de ponernos las cosas fáciles, como que parece que esto es así y nada más. Y esto es difícil y esto es complicado. Eso es lo que realmente el enemigo quiere. Que enfoquemos y que creamos que nuestra vida cristiana es venir un domingo, reunirnos y ya está. Uy, qué fácil. No, el Señor nos lleva a una situación donde estamos enfrentando cada día lo que vamos a ver. Entonces vamos a leer un texto, como decía antes, de Pablo. Y Pablo vivió, después de vivir una vida muy intensa con el Señor, después de recibir cientos o miles de revelaciones de Dios mismo, después de haber visto los milagros y de haber sido usado también para que los milagros, lo sobrenatural, lo extraordinario de Dios se llevara a cabo. También después de padecer también todo tipo de tribulaciones y de dificultades, en su último momento, o podríamos decir en su última etapa, cuando él sabía que su partida ya estaba muy cerca, él plasma en este versículo la clave que le mantuvo siempre bien enfocado y sin desviaciones de ningún tipo. Ni cuando estaba bien viendo el poder y la misericordia de Dios, ni cuando estaba atravesando todo tipo de tribulaciones. Por eso, yo quiero enfocarme en esta clave y oro por mi vida, oro por la iglesia, para que podamos entender y recibir de Dios mismo esta clave que hace que en este 2026 que tenemos por delante y hasta que Cristo venga, estemos bien enfocados y sin ningún tipo de desviación, ni cuando las cosas van bien, ni cuando estamos atravesando por situaciones difíciles. Que podamos discernir realmente, que podamos abrir los ojos, y que podamos realmente entender y discernir cuáles son, como estamos diciendo en otras ocasiones, cuáles son las maquinaciones de un engañador, de un mentiroso, que es Satanás, que quiere desviarnos, que quiere desenfocarnos y que quiere, en definitiva, destruirnos y apartarnos del plan de Dios. Por eso, considero sumamente importante en los tiempos que estamos viviendo, y tal como ya lo acabo de describir, que destaquemos, recordemos los tres principios, las tres claves dentro de este texto que nos van a mantener enfocados y sin desviaciones. ¿Cuántos están interesados en saber cuáles son? Muy importante eso. Algunos sí, otros no lo sé. ¿Cuántos están interesados? Gloria a Dios. Podríamos llamarles las tres P's. P. Las tres P's. Fácil. Os lo voy a poner muy fácil. Y me gustaría que las recordáramos durante todo el 2026. Vamos al texto y después os digo las tres P's. Segunda de Timoteo, para algunos que ya han ido después de mi introducción, ya viendo por dónde iba. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7, un solo texto. Dice, y lo dice un hombre, como he dicho antes, que ha visto el poder de Dios y las máximas tribulaciones por las cuales también ha pasado. Y lo dice en un momento, como decía antes, en el que está próxima ya su partida, después ya de mucho tiempo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Y ahí tenemos las 3 P's. Y las 3 P's son posición, propósito y pureza. ¿Podremos recordar eso? Sí, durante todo el año. Si lo voy preguntando durante todo el año, ¿lo podremos recordar? Decidme las 3 P's. ¿Lo recordaremos? Posición, propósito y pureza. ¿Quieres mantenerte enfocado en el 2026? ¿Quieres mantenerte sin desviarte de los propósitos y de los planes y de los objetivos de Dios? ¿Quieres realmente estar centrado en lo que Dios espera y demanda de ti para este 2026 y para el resto hasta que Él venga? Posición, propósito y pureza. Dice Pablo, vamos al primero, he peleado la buena batalla. Y eso me habla de posición. Dile al que está a tu lado, posición. Yo me acuerdo cuando yo hice la mili, no estaba tan gordito como ahora. Todos nos decían, en posición, y todos teníamos que ir a nuestro sitio porque sabíamos que se estaba demandando que ocupáramos nuestro lugar. Hermanos, no es ningún secreto. Dice el apóstol Pablo, dice, he peleado la buena batalla. No es un secreto, no es un secreto. Hay una batalla que estamos enfrentando cada día. ¿Y sabes cuándo empieza la batalla? La batalla empieza cuando le decimos sí al Señor. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro sí a Cristo, cuando nosotros decimos sí al Señor y le recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, en los cielos hay fiesta. En la tierra aquí la iglesia se goza. Pero mi querido hermano, el infierno arde en contra tuya y el acusador, el engañador, el mentiroso, pone en marcha todo su engranaje diabólico en contra de ti. Y no lo digo para que tengas miedo, ahora lo voy a explicar, pero sí para que seas consciente de cuándo empieza la batalla. La batalla empieza cuando uno decide convertirse a Cristo y hacer las cosas bien. Porque cuando haces las cosas mal no hay batallas. No las hay. Pero cuando tú decides hacer las cosas bien, empieza la guerra, empieza la lucha. Y no es algo que tú veas con tus ojos físicos. Puedes llegar a verlo, pero no es habitual. El enemigo no viene con grandes cosas inicialmente, aunque pueda hacerlo, viene con susurros. Viene de una forma camuflada, se viste como ángel de luz. No es algo que puedes detectar a simple vista con tus ojos físicos, pero empiezas a sentir y empiezas a enfrentar tentaciones que antes no tenías o por lo menos no discernías. Empiezas a sentirte incómodo en situaciones, en lugares, con conversaciones que antes eran normales para ti, pero empiezan ahora a incomodarte, empiezan a inquietarte. Conversaciones, lugares o situaciones que antes para ti no eran un problema, empiezan a hacerlo. Empiezas a luchar con pensamientos, con dudas, con situaciones, con conflictos que incluso hasta parece que la cosa va peor de lo que era antes. Y tú te empiezas a preguntar, ¿pero qué está pasando? Y mira, la respuesta a esta pregunta no está en las relaciones sociales que tienes con la gente. La respuesta no está en las leyes políticas que se están aprobando desde el gobierno. La respuesta no está en la economía que tú tienes. La respuesta no está en la enfermedad que padeces. La respuesta, escucha bien, porque esto es lo que el Espíritu Santo quiere recordarte o que sepas. La lucha está en la esfera espiritual. ¿Por qué? Porque batallamos en un mundo que es espiritual. ¿Sí o no? En un mundo que es espiritual. Allí es donde se está librando la verdadera batalla, lo dijo Pablo. Nuestra lucha
no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Esa es nuestra lucha. Por lo tanto, cuando nos hacemos preguntas, aquí tenemos la respuesta. ¿Qué hay detrás de estas leyes que se están aprobando para asesinar bebés? ¿Qué o quién está detrás de las redes sociales cuando ellas nos impulsan a consumir pornografía? A través de juegos de rol donde incitan a los jóvenes a hacer todo tipo de cosas demoníacas, y podría aquí decir un sinfín. ¿Qué es lo que está detrás? Es Satanás moviendo los hilos de todo lo que nosotros estamos enfrentando. Es Satanás mismo. Así que si crees que tu problema es la economía, si crees que tu problema es la enfermedad, si crees que tu problema es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu suegra, tienes un problema, estás ciego. Permíteme, con respeto, que te diga eso. Tienes que abrir los ojos a la realidad, porque la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es espiritual. La lucha es espiritual, por eso solo podemos enfrentarnos a ella con armas que no son de este mundo, con armas espirituales, poderosas en Dios. Es la única manera. Y para hacer eso, necesitamos primero saber cuál es nuestra... Muy bien, un 10. No te vale para el examen de Apocalipsis. Primero tenemos que saber cuál es nuestra posición. El mismo apóstol a los Efesios, cuando les está diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es lo que estás viendo o a quién estás viendo, es lo que está detrás, son los espíritus, la lucha espiritual que se mueve. Y cuando el apóstol Pablo les dice en el capítulo 6 esto, antes en el capítulo 2 les ha dado la clave de cuál es nuestra posición. Capítulo 2, verso 6. Dice, bueno, leemos desde el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Amén. Claro, allí es nuestro sí a Cristo, que nos libró, ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho salvos. Gloria a Dios. Empieza la batalla. Dice el verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahí está nuestra posición, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, teniendo claro cuál es nuestra posición, dónde nos movemos, entonces lo que tenemos que hacer es, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, tomar la armadura de Dios, las armas espirituales, perseverando en oración. Por lo tanto, estás en lucha. Sabes que tus armas son poderosas en Dios para la destrucción. Y las encontramos en el capítulo 6 de Efesios. Hay que ponerse la armadura espiritual. La armadura protege. Di conmigo, protege. La armadura espiritual protege. El apóstol Pablo dice, poneos el cinturón de la verdad. Claro, es que la verdad nos protege contra las mentiras del diablo. Porque el diablo te dice, no sirves, no vales, vas a acabar mal, no vas a poder, vas a sufrir. Pero el Señor te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Por eso hemos de ponernos el cinto de la verdad. La verdad nos protege contra las mentiras del diablo. Dice,
hay que ponerse el calzado de la paz. Porque la paz de Dios nos protege de la ansiedad, de la confusión mental, de la agitación interna que muchas veces, por las situaciones que estamos atravesando, viene a nuestra vida. Y ahí estamos luchando. Dice, poneos el calzado de la paz. Es lo que dijo Jesús. Yo os doy una paz que el mundo no puede dar. No se puede buscar la paz mundial porque no va a haber paz. Hay que buscar la paz por Cristo. Porque solo Él es capaz de darnos esa paz que el mundo no da, que hace que podamos no estar turbados o no estar con miedo. Claro, hay que ponerse el escudo de la fe, porque la fe nos protege de los ataques y de las tentaciones. Dice, poneos el yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación lo que hace es proteger nuestra mente, o dicho de otra manera, nuestros pensamientos. Y nuestra mente, escúchalo bien, es el lugar donde se ganan o se pierden las batallas. ¿Por qué? Porque todo empieza con un pensamiento. El diablo te pone un pensamiento y a través de este pensamiento quiere llevar a cabo una acción pecaminosa en tu vida. Por lo tanto, cuando nosotros protegemos nuestra mente, protegemos nuestros pensamientos, estamos poniendo un freno a que Satanás avance. Dice Isaías 26, capítulo 2, perdón, 26, versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Quién estará guardado en completa paz? Aquel cuyo pensamiento en él persevera. ¿Por qué? Porque perseverar con nuestra mente y en nuestro pensamiento con Cristo implica confiar en él. Dice, porque en ti ha confiado. Y todo eso lo debemos de hacer, como dice Pablo, perseverando en oración y con ruego y con súplica. Y hay una cosa importante que debes de recordar, y eso es muy importante, porque a veces nos desenfocamos con respecto a la guerra. No peleamos para ganar una batalla. Ya pastor, pero no peleamos para ganar una batalla. ¿Por qué? Porque la batalla ya fue ganada por Cristo. ¡Gloria a Dios! La batalla fue ganada por Cristo. Dice, no tenéis lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados y potestades. Muy bien. Efesios capítulo 6. Filipenses capítulo 2. Dice que el Señor cogió el acta de los decretos, que era contraria a nosotros, donde decía, Rafa es mentiroso, ladrón, avaro, y ponle ahí todo, la clavó en la cruz y dice que exhibió públicamente ¿a quién? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, gloria a Dios, porque tenemos lucha contra principados y potestades que han sido sujetos y vencidos, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros no peleamos para ganar, sino para mantener la victoria de Cristo en nuestra vida. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Y es por eso que necesitamos permanecer firmes, sin ceder terreno. Sin ceder terreno. Cedemos terreno cuando nuestro tiempo de oración, hermanos, se concentra a la hora de comer o a la hora de cenar. Cedemos terreno cuando sales de casa sin orar. Cedemos terreno cuando el amor al Señor depende de nuestras situaciones, de nuestras circunstancias, de cómo nos va
las cosas. Cedemos terreno cuando la lectura de la Biblia viene casi por casualidad, tras recibir un devocional. Cedemos terreno cuando decides aislarte de la comunidad de creyentes. Cedemos terreno cuando no practicas el sacrificio de alabanza, porque qué bien, cómo sale de forma tan espontánea alabar a Dios cuando nos va bien, y cuando no. Cuando no nos va bien deja de ser Dios. Cuando no nos va bien deja de ser el Dios omnipotente y el Dios que nos ama. Cedemos terreno, hermanos, cuando nos dejamos llevar por lo que vemos en vez de por lo que no vemos. Y lo que vemos es temporal, es pasajero. Pero lo que no vemos, eso es lo eterno. Eso no es temporal. Por lo tanto, posición. Mantenernos firmes, sabiendo dónde está nuestra lucha y qué es lo que ya Cristo ha hecho por nosotros. ¿Creemos eso? Sigue diciendo el apóstol, número 2. He acabado la carrera. Y si la primera era posición, esta segunda es propósito. Muy bien, lo tenemos que recordar todo el 26, Propósito. Nunca olvides, escucha bien, nunca olvides el propósito. Porque si olvidamos el propósito, vendrá el vacío en nuestra vida, tarde o temprano. Y si viene el vacío, vendrá la desmotivación. Y con la desmotivación vendrá la frustración. Y la frustración traerá la desconexión. Y esa desconexión hará que te desvíes del plan y de la voluntad de Dios. Si permanecemos en Él, permaneceremos en su propósito. ¿Por qué? Porque esencia y propósito son inseparables, son indivisibles. ¿Qué carrera corría Pablo? Él dice, he acabado la carrera. ¿Qué carrera corría? Hechos, capítulo 20, versos 23. Hechos 20, 23. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, escucha, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál era la carrera de Pablo? Dar testimonio de Jesucristo. No escucho ningún amén, pero ese es el propósito, hermanos, que Dios nos ha dado a cada uno de los que estamos aquí. Y yo creo que cuando tú entres al local, pues hacer lo mismo que hacía cuando yo iba a la mili, que hacían posición, nos posicionamos. Y cuando pasábamos por delante de un capitán o de un mando, nos decían, vista a la izquierda. Lo habréis visto ahora en la tele con el desfile que han hecho hace unos días. Y entonces todos los soldados teníamos que mirar a la izquierda porque allí estaba nuestro capitán. Pues cuando entréis a este local, ¿sí? Entréis en la recepción, todos mirada a la izquierda. Porque allí hay un texto, que es el texto que da inicio y visión a esta iglesia. Te he puesto por luz para las naciones. Aleluya. Esa es la visión, ese es el propósito que cada uno de nosotros tenemos. Un propósito que tiene que ver con la misión. Dice Pablo, no lo leemos porque no tenemos tiempo, pero en 1 Corintios capítulo 9, léete todo el capítulo. Bueno, todo el libro, de Hechos, de Corintios, buenísimo. Pero en capítulo 9 dice, ¡ay! No son los 3 ayes de Apocalipsis. ¡Ay! Este podríamos mencionarlo el 4 ay. ¡Ay de mí si no anunciase el Evangelio! Dice, ¡ay de mí si no anunciase el Evangelio!
porque me es impuesta necesidad. Eso lo decía Pablo. Esa era la carrera de Pablo. Dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número posible. Me he hecho débil a los débiles, me he hecho judío a los... Me he hecho de todo, he hecho de todo. He ido a todos los lados, he hecho todo lo que he podido con tal de ganar a los máximos para Cristo. Así que Pablo vivía muy enfocado en el propósito de Dios. Y eso le permitió, como hemos leído, acabar con gozo. Así que para Pablo el propósito de Dios era lo absoluto y todo lo demás era relativo, en otras palabras. No interpretaba a Dios bajo las circunstancias de lo que le pasaba, sino que las circunstancias que le pasaban hacía que entendiera cuál era realmente el propósito de Dios. ¿Entendéis la diferencia? Tenemos un propósito que Dios nos ha dado. Él dice al final de este capítulo, yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Y a veces como cristianos estamos dando como golpes al aire. En el desierto estaban dando vueltas. Y a veces nosotros tratamos de dar golpes al aire. Necesitamos correr con propósito, hermanos. Necesitamos avanzar y correr esta carrera para poderla acabar como Pablo, con gozo, sabiendo realmente cuál es nuestro propósito. Él dice, he acabado la carrera. No importa cómo empezaste, lo que importa es cómo vas a acabar. No importa cómo has entrado hoy aquí, lo que importa es cómo vas a decidir salir de aquí. Quebrantándote delante del Señor para que realmente Dios lleve a cabo su plan y su propósito contigo. Y dice el tercer aspecto, capítulo 4, verso 7, ya hemos visto la posición, ya hemos visto el propósito. Y el cuarto es pureza. Perdón, tercero. Muy bien. El cuarto lo trataremos en el año que viene. El tercero es pureza. Dice, he guardado la fe. O en otra versión, que gusta mucho esa versión. Dice, he conservado la fidelidad. Me gusta también. He conservado la fidelidad. Y conservar significa mantener, significa cuidar la permanencia, la integridad de algo, de alguien. Cuando nosotros tenemos algún alimento, ¿no?, que es perecedero, queremos conservarlo bien. ¿Por qué? Porque si no lo conservamos bien, ¿qué pasa? Se pone malo. Y si se pone malo, pues se pudre, incluso huele y no se puede comer. Fijaos, y ya voy acabando, fijaos lo que Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, en la última parte, dice, ni participes, dice, no impongas con ligereza las manos, dice, y ahí es donde voy, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Madre mía. Ay, hay que respirar aquí. Hay que respirar. Dice, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y puro, en el diccionario dice, libre de mezclas de otra cosa. Queridos hermanos, hermanas, para este 2026 y para los que vienen, para poder cumplir la palabra que Dios nos ha dado para estos próximos 3 años, Dios sabe, Dios es soberano. ¿Qué tragedia sería mezclar nuestra pureza con cosas que la hacen impura? Qué terrible, qué tragedia sería eso. Y solo basta una sola mezcla para hacer que todo el depósito, todo el recipiente sea impuro. Solo con una pequeña mezcla de algo
lo hace todo impuro. Dice, no participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Somos templos del Espíritu Santo. Escúchalo, iglesia. Yo sé que lo hemos dicho muchas veces, pero esto es clave para que realmente el propósito de Dios, para que realmente la palabra de Dios, la promesa de Dios se cumpla en tu vida y en tu familia. Somos templo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto es fuerte. Y esto merece que delante del Señor traigamos toda nuestra vida, absolutamente toda. Dice Pablo a los Corintios, si eso es así, no hagáis alianza con los incrédulos. No está hablando de amistad, tenemos que hacer amigos y buenos amigos. El mundo necesita que seamos sus mejores amigos para cumplir el propósito. Cuidado, para cumplir el propósito. Entonces no estamos hablando de amistad, estamos hablando de alianza, de pacto. Dice, no hagáis alianza con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene en común, dice Pablo, la justicia con la maldad? ¿Qué tiene en común? ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué comunión tiene? ¿Qué armonía, dice Pablo, 2 Corintios capítulo 6, todo el capítulo, todo el libro? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo, escucha, y el diablo? ¿Qué armonía puede haber? Por eso les dice, sois templo del Espíritu Santo. Cristo mismo, el Espíritu Santo, habita en vosotros. Por tanto, ¿qué armonía puede haber con el diablo y con el mundo? No toquéis lo inmundo, no toquéis lo impuro. Y eso va tremendamente ligado a la palabra de este año. Por eso es que el Señor nos ha dado esta palabra hasta que Cristo venga, pero para enfocarnos en el año que viene de una forma correcta, necesitamos tomar posición, sabiendo dónde está verdaderamente nuestra lucha y cuáles son nuestras armas. Tenemos que entender verdaderamente cuál es el propósito de Dios. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Qué carrera corremos? ¿Cuál es la carrera que cada uno está corriendo? Porque de carreras solo hay una, marcada por el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y realmente que podamos ser esa iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino santa, intachable delante de Dios.